MACOM 2025, la muestra anual de comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Un espacio donde los estudiantes de las carreras de comunicación social, profesorado y licenciatura, con sus diferentes orientaciones de locución, gestión y producción y periodismo, mostrarán los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. MACOM 2025, la muestra anual de comunicación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. De los estudiantes para los ingresantes. Bueno, yo me presento, soy Bruno López. En tercer año, acá mis compañeros no sé si quieren presentar. Dale, me presento, mi nombre es Candela Alegre, soy estudiante también de comunicación social, de la orientación de periodismo, más específicamente, estoy en mi tercer año, así que bueno, acá estamos y también con mi compa. Yo soy Valentina Candeago, también estudiante de comunicación social del área de locución y también estamos en tercer año, ya venimos 3 añitos juntos, chicos. Qué lindo encontrarnos en este espacio, que tengamos esta linda oportunidad. Siempre en la conducción, chicos. Sí, siempre nos ponemos de cara a la batalla, ¿no? A todos los proyectos siempre que están. Y siempre hay varios proyectos que vamos viviendo. A lo largo, bueno, tenemos un público acá que nos están viendo, Sí, tenemos la tribuna de la MACOM. MACOM. Estamos rodeados de gente. Es muy bonito esto. Y a su costado, en el auditorio, se están desarrollando, como bien dijimos, los conversatorios de esta MACOM. Pero bueno. Hasta ahora pasaron los conversatorios de las materias de producción radiofónica y de foniatría 2. Así que si quieren podemos... Vamos arrancando. Sí. Pero antes tenemos unos agradecimientos. Como ven acá vemos unas hermosas manzanas y es de la primera cooperativa frutícola que nos está sponsoreando esta transmisión. Les agradecemos mucho. Es una empresa pionera en el trabajo manufacturado de productores y productoras frutícolas. Funciona en el Alto Valle desde 1938. A través de un sistema cooperativo de producción de peras y manzanas, exporta a los más destacados mercados internacionales y al mercado interno. Así que muchísimas gracias. Después a los invitados que próximamente veremos, les estaremos regalando alguna manzana para que se lleven. Así que nada, muchas gracias. ¿Qué más? Y en este momento yo estoy sintiéndome muy cómodo, estoy muy cómodo en estos sillones, ya que son de Lubrano Hogar, empresa distribuidora de elementos, materiales para la comodidad del hogar. Pueden encontrarlos tanto en la ciudad General Roca como en Villa Regina y la ciudad de Allen. Todos los elementos posibles, desde calefactores, ventiladores, microondas, todo lo que necesite para la comodidad del hogar, hasta estos hermosos sillones que tenemos acá mismo, los pueden encontrar en Lubrano Hogar. Les agradecemos por darnos esto. Bueno, ¿tendremos a alguien por ahí dando vueltas? Sí, bueno, tenemos muchos invitados. Claro. Además, sin contar todo el tremendo equipo que hay detrás de cámara, sin el que no podríamos llevar adelante este streaming, conociendo este mundo nuevo con cámaras, micrófonos, luces, hay toda una ambientación muy Hay mucho linda. compromiso de parte de los alumnos y de parte de los docentes también que se pusieron las pilas y nos fomentaron también poder realizar este tipo de actividades, que no es la primera de las actividades que realizamos así en conjunto. Hemos también cubierto la transmisión por Antena Libre, por la radio de nuestra facultad Antena Libre. Hemos cubierto las elecciones legislativas del mes pasado. Así es, muy contentos. Pero ahora vamos a ir con uno de los primeros equipos muy importantes que tenemos en los móviles, con Tino Palacios. Tino, ¿nos escuchás? Hola Tino, ¿nos escuchás desde este móvil? Con una de las primeras entrevistas grabadas que tuvimos específicamente del área de periodismo con el señor Alejandro Ross, el profesor Alejandro Ross, así que ahora los estaremos pasando en este momento. Disfruten con nosotros. Mi nombre es Alejandro Rost y soy el titular del área Periodismo Impreso y Digital. Bien, ¿cuál es el alcance del área? Bueno, el área tiene todas materias de periodismo, desde introducción al periodismo, las redacciones periodísticas,
periodismo de investigación y periodismo digital. Y bueno, en esas materias lo que trabajamos es básicamente la escritura periodística, el trabajo con la información de actualidad, para ser publicada en distintos medios, tanto medios impresos como medios digitales. Y bueno, y además distintas plataformas, ¿no? Redes sociales y bueno, y además mucho procesamiento, digamos, de esa información, ¿no? Como detectar noticias falsas, bueno, cómo producir mejor la información para que sea atractiva y para que bueno, llegue a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cuál es el proyecto a presentar en la MACOM? Bueno, en la MACOM vamos a presentar los trabajos, algunos de los trabajos que se hicieron en el año en las distintas materias. La idea es que los estudiantes, los y las estudiantes cuenten, digamos, cómo fue el proceso, quizás la lectura de alguno de esos trabajos. Y después también va a haber un espacio de entrevistas para que les pregunten a los protagonistas de esos trabajos cómo fue el proceso de realización y bueno, las dificultades que tuvieron y bueno, cómo lograron sortearlas, ¿no? Así que bueno, la idea es eso, contar un poco cómo es la mecánica de las materias del área. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, vamos a traer a diferentes invitados. En este caso tenemos al director de la carrera de Comunicación Social, Pablo Schleifer. Le damos un aplauso. Gracias por venir, Pablo. Bueno, Pablo, contanos cómo estás viviendo esta muestra anual de comunicación, cómo lo estás viviendo en este momento. Bueno, muy bien entusiasmado, pero trabajando estudiantes, docentes, no docentes, trabajando esto y me parece importante porque, por un lado, la posibilidad de mostrar el laburo que ustedes han hecho durante todo el año, en los seminarios, en las materias, etcétera, y es una forma importantísima de también sociabilizar dentro de la comunidad académica, pero también hacia afuera de la comunidad académica, por ejemplo, en el streaming que estamos saliendo ahora. Bueno, todo lo que ustedes hacen, aprenden, la producción de sentido que generan permanentemente, digamos, y además pienso que también desde el punto de vista de la incorporación de conocimiento es una buena manera, digamos, de aprender en la práctica, digamos, todo lo que implica, digamos, el mundo comunicacional, y por eso vengo y veo todo lo que hay, digamos, ¿no? Sí, conversatorios, muestras de streaming, antena libre, el museo, etcétera, etcétera, que da cuenta, digamos, de un laburo enorme que han hecho, digamos, todos quienes han participado en el armado. Bueno, te vamos a remontar a las épocas de cuando eras un estudiante de la carrera de Comunicación Social. ¿Nos podrías contar alguna experiencia que te haya marcado a lo largo de esta carrera como estudiante? Sí, yo cuando era estudiante, ya pasó hace mucho, ¿no? Pero eran los 90, era una época complicada, porque era una época muy parecida a lo que estamos viviendo ahora en términos de la crisis de las universidades, falta de presupuesto y demás. Y a mí lo que siempre me marcó más, y creo que por eso puede seguir la trayectoria que seguí, tenía que ver con la teoría, digamos, con estudiar teoría, con intentar aprender de la sociedad. Me gustaba mucho, pero capaz que era por eso discutirle a los docentes en las mesas de finales, interpelarlo, digamos, y iba por ese lado. Yo nunca fui tanto por el lado, digamos, como de la parte más técnica de la comunicación o por alguna, digamos, rama específica, como voy a hacer la radio, la televisión, el periodismo, sino que mi vocación siempre fue más por el lado de lo teórico, digamos, y por el lado de la investigación. Claro, incluso has sido profesor del área de gestión, así que yo me acuerdo de esa materia. Estuvo bastante interesante, a mí me gustó, yo quería ir por gestión, pero bueno, me decanté por locución, y acá estamos. Volviendo a la entrevista, ¿qué le dirías a un ingresante o a una persona que esté interesada por la carrera de Comunicación Social? Y yo le diría, para mí es una carrera espectacular, digamos, porque tiene justamente toda esa amplitud que se ve ahora en la muestra, ¿no? De todas las,
digamos, los distintos oficios dentro del oficio, digamos, que hay, y que tampoco ni siquiera implica que quien estudia comunicación y quien después de ejerce la comunicación tenga que hacer una cosa y solo una cosa, sino que hay tantas cosas para hacer dentro de lo comunicacional que es súper rico, súper desafiante, digamos, y nada, y que también quien se dedica a comunicación está trabajando, digamos, en la producción de sentido, en ver, en hacer circular miradas sobre qué es la sociedad, digamos, y la cultura. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por estar en este stream y por apoyarnos, y espero que sigas disfrutando de la muestra. Nos vamos a ir a un móvil. Nos dijeron, ¿quién anda por ahí? La profe Lisa Solaro, encargada del área de diseño e informática. Ella nos contó cómo es el impacto de enseñar en esta era digital y las dificultades que tiene al respecto. ¿Cuál es el alcance que tiene su área? El área de diseño se ocupa de la elaboración de mensajes visuales, ¿sí? Tenemos 2 cátedras específicamente, una de diseño editorial que está orientada a la gente que hace el profesorado y a la gente que hace la mención en periodismo, y otra de identidad y diseño que está orientada para la gente de gestión que trabaja con las organizaciones. ¿Qué es lo que quieren mostrar en la muestra? En la MACOM lo que vamos a hacer es mostrar los trabajos que producimos durante el año. En las 2 cátedras tenemos un recorrido que termina con un trabajo integrador en el área, en la materia de identidad y diseño. Trabajamos específicamente en la identidad de las organizaciones y diseñamos una marca, un logotipo, una marca, un símbolo para una organización específica que ellos eligen, y desarrollamos lo que llamamos un manual de marca, es decir, cómo se utiliza esa marca en los distintos mensajes que esa organización tiene que emitir. Por ejemplo, en un perfil de Instagram o en una papelería o en una indumentaria. Y en la materia de diseño editorial trabajamos todo lo que son mensajes de los medios de comunicación a través de los medios de publicación, por ejemplo, digamos, de los medios de publicación visual, ¿sí? En los que utilizamos tipografías, por ejemplo, sitios web, hacemos newsletters. Entonces desarrollamos la identidad visual de un medio en particular, que también eligen ellos, muchas veces son ideas propias de un medio con un determinado perfil, con una determinada temática, que puede ser deporte, cine, ellos eligen. Y lo que llevamos a la muestra son esas producciones, ¿no? Cómo es el diseño de el sitio web, de la newsletter, del perfil de Instagram, y tratar de mantener esa identidad visual a través de las distintas plataformas. Bueno, Rodri, muchas gracias por contarnos y también por ser parte de este equipo, de este tremendo equipo. Y nosotros ahora vamos a continuar con otra de las entrevistas que tenemos programadas para hoy. Y hoy vamos a conversar con un docente y vicedirector de la carrera de Comunicación Social, Fabián Bergero. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por acercarte. Primero que todo, preguntarte, ¿cómo estás viviendo este ambiente, esta muestra anual de comunicación? Bueno, me gusta mucho, estoy muy entusiasmado porque hay mucho movimiento y porque la particularidad de esta muestra es justamente esto, ¿no? Este streaming, esta transmisión en vivo en la radio, estos elementos que se van sumando que nos permiten salir afuera, llegar a otros públicos, a otra gente, otras miradas. Así que bueno, me gusta mucho, ¿no? Estar acá con un micrófono pensando que hay mucha gente fuera de este recinto que está escuchando lo que hacemos en la carrera. Sí, estamos todos muy contentos, muy emocionados. Y ahora, teniendo en cuenta que estamos rodeados de un ámbito lleno de estudiantes, sí, vamos a invitarte a que recuerdes esos momentos tuyos como estudiante y preguntarte, primero, si recordás alguna experiencia que te haya marcado como estudiante de comunicación social y que te refleje hoy en tu profesión. Sí, mira, justamente yo empecé a estudiar hace muchos años, en 1983, que fue el regreso a la democracia en Argentina. Entonces pasé de un inicio que era muy apático y durante todo el 83 fue un estallido democrático en toda la facultad, que era mi ámbito de
de vida, ¿no? Pasó en toda la universidad, pasó en todas las universidades, pero yo lo viví acá. La facultad era un lugar lleno de pancartas, había pancartas en donde no se imaginan que pudiera haber, o sea, no se veían los inodoros, no se veía absolutamente nada de la cantidad de carteles, los carteles hasta medio metro, yo mido 1,90 m, imagínate lo que me costaba circular los pasillos, no se veía nada, habían asambleas, había discusiones, teníamos Franja Morada, teníamos agrupaciones peronistas, o sea, era muy difícil no tener un compromiso político en ese momento, no solo por lo que era la vuelta a la democracia, sino porque lo que empezabas a sentir es que la universidad también era eso, ¿no? Es decir, también era militancia, era poner el cuerpo, era poner la cabeza, era discutir todo el tiempo, mientras seguíamos nuestro proceso, digamos, de formación. Eso me marcó de por vida. Es decir, porque yo entendí que la vida era compromiso, que la vida era estar comprometido con una o muchas causas, y pelearlas y discutirlas y llevarlas hasta el final. Y eso fue mi vida, o sea, mi vida antes de la universidad, que yo viví todo la parte del régimen militar y la posterior. Fue un cambio radical, eran radicales, peronistas, había de todo, pero digo que fue un cambio muy importante en mi vida y eso lo rescato aún hoy, sobre todo en estos tiempos en donde se exige más movilidad, más movimiento, más militancia y más fuerza adentro y afuera de las universidades. Qué bueno esto que contás. Y si tuvieras que dejarle algún mensaje a nuevos ingresantes o personas interesadas en estudiar o dedicarse a la comunicación, ¿qué mensaje le dejarías? Yo les diría que está muy bueno que vayan armándose de las herramientas que le da la carrera. Hablar de medios es como hablar de fútbol. A todos nos gusta hablar de medios, a todos nos gusta hablar de fútbol. Mi vieja me habla de televisión, tiene 87 años, me habla de los programas de televisión, a veces la tengo que cambiar de canal a mi vieja. O sea, todos somos expertos en el tema de medios, así como también somos expertos en el tema de fútbol o cualquier otro deporte. Pero esta carrera nos da herramientas para tener una mirada crítica sobre la comunicación. Y tener una mirada crítica en este momento, en donde prácticamente la mitad de los contenidos que circulan en la web son contenidos falsos, donde el contenido falso es parte de campañas políticas que direccionan formas de pensar y de ver el mundo, y donde hay tanta información entre la verdadera y la falsa, tanta, nuestro rol es cada vez más importante. Yo creo que cualquiera tiene el derecho en este país de agarrar un micrófono y decir lo que quiera, pero solamente con una formación como la que nos dan nuestras carreras, nosotros podemos tener mirada crítica sobre lo que decimos, cómo lo decimos, cómo hacemos para verificar fuentes, cómo hacemos para ser responsables, teniendo en cuenta el impacto de la herramienta que estamos utilizando, que son los medios de comunicación. Entonces yo diría que vengan, que conozcan todo esto. O sea, esta carrera no solo es saber hacer, sino que es saber hacer críticamente. Y a mí me parece que esto es una oportunidad única que le da la carrera de comunicación social. Sí. Qué lindo mensaje, además, Fabián. Muchas gracias por venir y acercarte. Y felicitaciones por este laburo. Gracias. Sí, y justamente, mira, ahora vamos a presentar lo que está haciendo una investigación de la cual fuiste parte, de cuál es el proyecto En Carrera. Sí. Junto con Omar González, que tenemos allá sufriendo en la operación técnica también. Pero vamos a presentarlo ahora en un informe, vamos a pasar a mostrarlo acá. Por favor, les pedimos que se queden todavía en esta transmisión, que tenemos muchísimas cosas más. Informe. En Carrera. Programa de revinculación académica. Programa En Carrera con Silvia Budwilovsky. Bueno, buen día, mi nombre es Silvia Budwilovsky, soy docente en la carrera de comunicación en una materia que se llama Comunicación Interpersonal y Grupal. Trabajo en la universidad como docente desde hace unos 10 años. El programa En Carrera es una iniciativa del Departamento de Comunicación.
¿Cómo nace? ¿Se acuerdan que el año pasado nuestra carrera cumplió 50 años? En función de organizar esos festejos, se armó un perfil en Instagram, y ese perfil de Instagram congregó no solo a quienes estamos trabajando y a quienes estamos estudiando actualmente en la carrera, sino que trajo a un montón de compañeros y compañeras que habían cursado la carrera, que se graduaron, algunos que no, otros que sí, a lo largo de estos 50 años. Y se generó una comunidad ahí muy interesante. Entonces, a comienzos de este año, el departamento dijo, ¿cuántas caras que aparecieron ahí? ¿Cuántos estudiantes que pasaron por nuestras aulas, por nuestros estudios y no terminaron la carrera? ¿Qué podemos hacer con esto? Y entonces se armó una encuesta que se llamó Debo 3, en la cual, a partir de este mismo perfil de Instagram, ¿no?, que ahora es Soycom, se invitó a que contesten, che, ¿vos cuántas debés y cuáles son? Y se armó un primer relevamiento de unos 35 estudiantes más o menos que no pudieron completar la carrera y que tenían ganas. Nos empezamos a contactar con ellos y con ellas, a ver qué les pasaba, por qué era que habían dejado, si tenían interés de retomar, bueno, a indagar un poco. Y descubrimos ahí que lamentablemente nuestra carrera tiene una tasa de graduación muy baja. Y entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos articular o qué acciones podemos empezar a pensar para que esas personas que atravesaron nuestra carrera puedan graduarse? Porque ¿quién que empieza la carrera no sueña el momento de tener el título? Toda persona, me parece que todos quienes empezamos una carrera universitaria soñamos un poco, tenemos ese anhelo, ¿no?, de la graduación. Bueno, entonces empezamos a darle forma a este programa que se llama Programa en Carrera, programa de revinculación con estudiantes avanzados de la carrera de comunicación. El 8 de octubre el Consejo Directivo de nuestra facultad le dio el aval académico, así que estamos ya con una formalización institucional, y a partir de entonces empezamos a hacer una serie de acciones concretas. Bueno, básicamente nosotros lo que hacemos con el programa es, nosotros decimos, es un programa de acompañamiento, es dar un empujoncito, es empezar a preguntar, che, ¿y vos por qué? ¿Cómo podríamos hacer para que termines la carrera? ¿No? Empezar a ayudarnos. En estos meses nos hemos encontrado, por ejemplo, solo, les doy un dato llamativo, con 14 estudiantes que tienen la carrera completa pero no presentaron su tesis. Y eso que es tan poquito para algunos, para otros parece algo imposible. Entonces, como acciones hemos generado 3 canales de comunicación, una cuenta de correo electrónico que es encarreracomunicacion@gmail.com, para que nos escriban, para que nos cuenten cuál es la situación académica y para que empecemos a ver cómo los podemos ayudar. Por otro lado, armamos un grupo de WhatsApp, Estudiantes en Carrera, que ya tiene 50 estudiantes en carrera. Con ese canal de comunicación lo que hacemos es que los compañeros y las compañeras se reencuentren, ¿no? En ese reencuentro lo que estamos fomentando es que se generen grupos de estudio, porque como la carrera es una carrera presencial y la mayoría de nuestros estudiantes en carrera se han ido, no están viviendo en Roca, lo que estamos fomentando es que puedan rendir sus últimas materias de manera libre, pero que no se preparen solos, porque eso también es como, ¿no?, el recupero del ritmo de estudio es algo bastante complicado. Entonces estamos conformando grupos de estudio virtuales y desde la carrera que hacemos tratamos de, con mínimas acciones muy solidarias, de que estos estudiantes retomen sus estudios. Me parece que el principal desafío del programa es qué podemos hacer con lo que tenemos, que es muy poco y que es un montón. Es nada más que la predisposición y la solidaridad. Entonces no hay muchos más recursos, además obviamente el tiempo de los docentes que ponen un extra al abrir un espacio de clase virtual, de una clase de consulta, ¿no? La predisposición siempre. Pero con eso tenemos que lograr acompañar a los estudiantes para que se gradúen. Mi objetivo es, hasta que no esté ahí viendo el primer título del programa, no parar. Me parece que va por ahí. Esto fue Programa en Carrera con Silvia Budvilovsky. A continuación volvemos para realizar una entrevista de forma virtual a Abril Lagos, una exalumna ya graduada de esta carrera de comunicación social. Abril. Hola. Bueno, Abril, contanos. ¿En dónde desempeñas actualmente la comunicación? Hola, ¿qué tal?
Bueno, yo soy becaria CONICET, estoy en mi primer año del doctorado en Ciencias Sociales, estoy haciendo en la Universidad de Buenos Aires, y eso significa que estoy investigando un tema que yo me presenté el año pasado para rendir, junto con el profesor, que quizás ya no sé si hay estudiantes más grandes, pero con Pablo Schliefer, que es quien me dirigió mi tesis de grado. Y ahora estoy trabajando con él y con una docente de la UBA en relación al estudio de los medios públicos provinciales, que son de escala subnacional, para poder analizar el carácter estratégico de ellos en un contexto de conflictividad que es el que marca actualmente a nuestro mapa mediático del país, profundizando en la Nor-Patagonia. Estoy haciendo un estudio de caso sobre radio y televisión del Neuquén. Bueno, muchísimas gracias. Te vamos a remontar a la época de cuando eras un estudiante y queremos saber alguna experiencia que te haya marcado como estudiante y que nos quieras contar. Bueno, experiencias como estudiantes me marcaron muchísimo. Yo viví la facultad con mucho espíritu. Creo que la que más me marcó para el camino que hoy estoy siguiendo, que es dentro de la comunicación, dedicarme a la academia, es haber recursado 3 veces el taller de tesis y haber recursado lo que finalmente ahora es mi marco teórico. O sea, no la recursé, en realidad la volví a cursar como oyente, que es Economía Política de la Comunicación. Esas recursadas me fueron de alguna manera como marcando para ir teniendo como primero la paciencia de la tolerancia a la frustración, de bueno, tener que recursar, de tener que otra vez volver a intentar y fallar, intentar, sino que también ahí pude encontrar lo que finalmente me terminó gustando para la carrera. Yo hice mientras estudiaba, como muchos y muchas compañeras, también trabajé en otros espacios de comunicación. Finalmente llegué a un tema que me gustaba mucho en el taller de tesis y me comuniqué con Pablo, mi director, el que mencioné recién, diciéndoles que me quería tirar y mandar a una beca de estímulo a las vocaciones científicas que se da en la instancia de grados, teniendo la mitad de la carrera ya. Y a partir de ahí, todo ese proceso de recursada y bueno, constantemente estar buscando qué es lo que a mí me interesaba hacer, que en ese momento era condiciones de trabajo de los periodistas de la región, fue que me fue entusiasmando el horizonte una vez que ya estaba empezando a ver el final de la meta, que era recibirme, que particularmente en mi campo era súper necesario para poder después hacer lo que seguía en investigación en grado, o sea, de posgrado. Muchísimas gracias por haber participado, por haberte conectado de forma virtual. Le agradecemos tu presencia. Nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, muy interesante todas estas entrevistas que estábamos escuchando y vamos a continuar con otro de los equipos que tenemos, con toda esta gran apertura de estudiantes que somos parte de esta muestra anual, y para eso vamos a contactarnos con uno de nuestros mobileros, con más específicamente Yago Ávila. Yago, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, chicos. Ahora vamos a presentar la entrevista. Hablamos con Ana Malán. Ella es una profesora encargada del área de foniatría y le hicimos unas cuantas preguntas. Queremos saber qué desafíos se hallan en la enseñanza del uso correcto de la voz, cómo impacta el medio del habla en la comunicación social y cómo impacta la era de la audificación en la enseñanza de la voz. Esto nos decía la profesora Ana Malán. Mi nombre es Ana Malán, soy fonoaudióloga, soy profesora en la materia de Introducción a la Locución, en Foniatría 1 y en Foniatría 2 también, lo compartimos con la profe Dolores Geimonat, dentro de la carrera de Comunicación Social con orientación en locución. ¿Qué alcances tiene el área en cuanto a la carrera o en el general? El área tiene que ver con el decir, con el buen decir, también podemos decir con el bien decir, tiene que ver con la expresividad, tiene que ver con la claridad
y fundamentalmente tiene que ver con la voz de cada uno, con la voz que emite un mensaje que tiene que llegar a un otro. Por eso insistimos en esta cuestión de la claridad y la expresividad, que todo eso está siempre envuelto en un acto comunicativo, social. Entonces, el área comprende trabajar con el conocimiento y el reconocimiento primero de la propia voz. ¿Cuáles son los fundamentos de la voz? ¿Cómo es que la voz aparece? ¿Cómo es que esta voz mía tiene las características que tiene y la de cada uno? Y entonces ahí aparecen todas las técnicas necesarias para que se trabaje como un instrumento para quien va a ser un profesional de la comunicación. Entonces, trabajamos la relajación, la respiración, la proyección de la voz, siempre desde el reconocimiento de cada uno, de las características de cada uno. ¿Por qué remarco esto? Porque ahora se me viene a la cabeza en esta entrevista que todos piensan que lo locutivo tiene que ver con un modelo armado, con una forma, como que hay un modelo de voz locutiva. Nosotros creemos que cada uno trabajamos sobre la voz de cada uno, sobre sus características y sobre esto que vengo remarcando, la posibilidad de que esta voz transmita un mensaje. Sobre eso trabajamos en la locución. Seguimos con esta muestra anual de comunicación social, con este streaming de la MACOM. Y en este momento tenemos a un nuevo entrevistado, a uno de los responsables de este streaming, el señor Omar González. ¿Cómo te va, Omar? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Menos mal que dijiste responsable y no irresponsable, que sería algo difícil. Qué gusto verles, encontrarles. Bueno, gracias a todos quienes están allí del otro lado siguiendo esta transmisión. Como dijeron, la primera experiencia de streaming compartido, porque quiero decir que aquí hay estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social con mención locución, periodismo, gestión y también el profesorado, es decir que las dos carreras involucradas. Eso me pone sumamente contento. Bien, buenísimo, eso es espectacular. Y también te consulto, ¿cómo estás viviendo esta muestra anual de comunicación? ¿Cómo la estás viendo? Con mucha felicidad, con mucha alegría, teniendo en cuenta todo esto que ustedes van contando también, ¿no? Hay mucho revuelo detrás de las cámaras. Si ustedes pudieran ver, hay un montón de profesores, no docentes, el estudiantado, gente que se ha graduado y que vuelve a la facultad. Bueno, recién la veía muy emocionado a Abril Lagos, que además de ser graduada y ahora doctorando en comunicación, también fue profe en locución, en doblaje, y para mí fue un gustazo haberla tenido primero como estudiante y luego como compañera de trabajo. Eso me parece fundamental. La estoy viendo maravillosa esta muestra anual de comunicación, Bruno. Bien, me interesa sobre todo la parte, vos mencionaste el tema de que la viste como estudiante, y ahora te quiero remontar a vos, a tu época estudiantil. ¿Qué recuerdo, qué experiencia tenés y recordás de esta hermosa carrera? Bueno, streaming no teníamos. Yo cuando empecé a estudiar teníamos máquinas de escribir, no sé si alguno lo recordará, así que aprendíamos a ejercitar los dedos. Pero sí con esta idea siempre de tener muy cercanamente nuestra emisora Radio Antena Libre, pública universitaria con sentido comunitario, que de hecho todavía nos sigue asistiendo, nos está ahora brindando este espacio generoso, y desde ahí también ejercíamos la comunicación. Que volvimos hace poco a Antena Libre a hacer la transmisión, ¿no? Sí. Sí, justamente, bueno, entonces vos desde esa etapa hasta la actualidad tuviste muchísimas experiencias, entonces yo te consulto, ¿qué le recomendarías a un ingresante de comunicación social o a una persona que está interesado en anotarse en la carrera de comunicación social? Creo que vos ya te lo dije en su momento, ¿no? En el primer año hay que aprovechar todas las oportunidades, y en materia de comunicación soy de los que piensa que hay muchas cosas que todavía están por hacer, ¿no? Recién los profes que investigan el tema comunicacional han dicho esto, que estamos en un momento más que oportuno para ver tantas otras variantes de la comunicación, y para eso qué mejor que haya una persona capacitada en comunicación social. Así que lo que recomendaría es ir a ver esos lugares,
ser muy curioso y curiosa. Esa no es una frase mía, es una frase de una queridísima profesora ya desaparecida lamentablemente, Nélida Sosa, que siempre nos decía eso en el primer año: sean curiosas, sean curiosos, y me parece que es lo fundamental. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Omar. Pensé que me ibas a preguntar por lo de la transmisión de Antena Libre, que fue lo que presentamos hace un rato en la MACOM. Ah, bueno, no, es que me están apurando. Ah, te están apurando. Vos bueno, mismo me estás apurando. No, simplemente quiero decir que también aquí fue un equipo grandioso de estudiantes de periodismo, estudiantes de gestión, estudiantes de locución, que participaron de la transmisión de las últimas elecciones legislativas que vivimos en nuestro país. Y como bien han dicho un montón de profesores, sirvió solamente lanzar una convocatoria para que rápidamente más de 20 estudiantes se prendieran esta gran oportunidad. Así que quiero agradecerles profundamente tanto al equipo como a la gente de Antena Libre, que generosamente, nuevamente en aquel momento nos abrió las puertas. Y ahora sí, Bruno, te lo dejo a vos. Dale, bueno, muchísimas gracias, Omar, gracias por por pasarte. Y ahora vamos a pasar a otro móvil que tenemos más. Julio Monasterio, soy docente de las carreras de licenciatura y profesorado en comunicación social y además investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Primero le queríamos preguntar, ¿qué alcance tiene su área? Bueno, formo parte del área de las denominadas de la comunicación social, conocidas en la carrera como las materias teóricas. En esta área tenemos, por ejemplo, materias como comunicación social 1, comunicación social 2 y 3, y además economía política de la comunicación, que esas serían como las materias que brindan a los y a las estudiantes algunas herramientas teóricas para reflexionar y para pensar la cuestión comunicacional en nuestro presente, ¿no? Por otro lado, el área está conformada por otra orientación, que es una orientación de materias centrada principalmente en lo que tiene que ver con investigación de la comunicación. Entonces ahí tenemos materias como investigación de la comunicación 1 y 2 y el taller de tesis. ¿Piensa mostrar algo para la MACOM? ¿Qué es lo que le gustaría mostrar? Bueno, para la muestra de fin de año de las carreras de comunicación, desde la asignatura Comunicación Social 2, estamos pensando en compartir una serie de podcasts que son producciones sonoras que elaboraron nuestros y nuestras estudiantes en relación a los abordajes, problemáticas y principales aportes que desarrollaron investigadores de la Escuela de Frankfurt, una de las escuelas centrales en lo que tiene que ver con las teorías de la comunicación y que nos ayudan a pensar cuestiones vinculadas a la comunicación contemporánea. Además, estamos tratando de organizar un conversatorio con graduados y graduadas recientes que nos puedan dar un pantallazo, que les puedan dar un pantallazo a quienes recién ingresan en la carrera de comunicación, en las carreras, tanto en la licenciatura como en el profesorado, acerca de cuáles han sido las principales dificultades que se encontraron al momento de egresar, cuáles son los campos laborales, cuáles son las condiciones en las que nuestros y nuestras graduadas se desarrollan en el ámbito profesional. Así que un poco esa es la idea y esperamos encontrarnos en la MACOM. Volvemos ya a esta MACOM y ahora tenemos a una invitada, parte de la producción de todo lo que ha sido esta MACOM. Hola Luana, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te querés presentar? Sí, yo soy Luana Altamirano, tengo 20 años, estoy en la carrera de Comunicación Social, en la orientación de periodismo y fui parte de los informes especiales. A mí me tocó entrevistar a Pablo Schleifer, parte del Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales. Dentro de todo de este equipo, ¿cuántas personas más o menos lo conformaron en el de informes especiales? ¿Y cuál fue el rol general que tuvieron ellos dentro de esto? Éramos 3 grupitos chiquitos que nos encargábamos de distintas instituciones o programas. Como les contaba, yo estaba en la parte de Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales, que éramos 4. Después estaba el grupo de Laboratorio de Transmedia de la Patagonia, que también eran 4 o 5, y otras chicas del programa en carrera, que eran 3 chicas. Nosotros tratamos de entrevistar a representantes de estas instituciones o el programa para dar a conocer qué se hace, qué tareas, quiénes lo realizan, dónde publican los trabajos, para dar a conocer también a la comunidad y a quienes nos escuchan y también invitarlos a que sigan las investigaciones y los estudios.
Buenísimo, muchísimas gracias, Lu. Gracias a ustedes. No, es que... Ahora vamos a continuar con esta transmisión, vamos a traer a otro compañero más. Perdón, me pasaron acá de que tienen sus informes, el cual es el Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales de la FADEX, de la UNCO, lo vamos a pasar ahora mismo. Informe. Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue. El Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales es un espacio de investigación creado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Está integrado por docentes, investigadoras e investigadores de la carrera de Comunicación Social, que desde 2019 analizan cómo se informan y qué prácticas culturales tienen las personas que viven en Río Negro y Neuquén. Pablo Schleifer es doctor en Ciencias Sociales y Humanas y coordinador del Observatorio en Comunicación y Temáticas Sociales de FADEC. Él también es director de Departamento de Ciencias de la Información y Comunicación Social de nuestra facultad. Nos contó cuáles son las tareas que realizan desde el observatorio. El observatorio básicamente es un instituto de investigación de la facultad que trabaja sobre investiga básicamente 2 o 3 líneas. Por un lado, la estructura de los sistemas de medios o de todos los sistemas audiovisuales, digamos, en el norte de la Patagonia. Por otro lado, y vinculado a eso, las condiciones de trabajo en los medios, en las redes, etcétera, o sea que están vinculados a lo comunicacional y a lo cultural. También trabaja en hacer periódicamente, digamos, estudios, digamos, relevamientos respecto, digamos, de las prácticas más habituales de consumos informativos, comunicacionales y culturales de las personas que habitan las provincias de Río Negro y de Neuquén, que es el área, digamos, de influencia de la Universidad Nacional del Comahue. Recientemente se ha incorporado una pata nueva, que es la que tiene que ver con el análisis del patrimonio cultural de las 2 provincias. Y también tenemos otra pata, digamos, que tiene que ver con la relación comunicación y salud. Empezó a funcionar y a dar vueltas a partir del 2020 con la pandemia por COVID-19. Esa línea continúa, digamos, con un proyecto que está en marcha, se está construyendo, estamos a la espera del financiamiento con el hospital, digamos, de Roca ahora para trabajar sobre los consumos de psicofármacos, digamos, psicoactivos en personas, digamos, o que estén embarazadas o en edad de... Entre sus investigaciones más destacadas, el observatorio presentó en marzo de 2025 un informe sobre cómo jóvenes de 16 a 29 años del Alto Valle construyen su visión sobre la política y la actualidad. También realizó relevamientos sobre prácticas informativas en la región durante 2018, 2021 y 2023. Además, durante la pandemia se desarrolló un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias de la Nación, centrado en estrategias de comunicación para la salud y el cuidado comunitario en las localidades con altas tasas de contagio. El objetivo es ese, ¿no? Tratar de investigar en esas 4 o 5 líneas y producir conocimiento permanentemente. Por eso, por ejemplo, los trabajos de relevamiento sobre las prácticas más habituales de consumo informativo, cultural y comunicacional, los que nos va permitiendo hacer esos trabajos periódicamente, por lo menos una vez por año, es poder identificar, digamos, los cambios y las permanencias en las prácticas, ¿no? Entonces vamos viendo cómo hay prácticas que se mantienen, prácticas que cambian, mediadas por los avances tecnológicos, por la cuestión de la conectividad, por la cuestión de lo que los medios ofrecen, digamos, a las personas, digamos, que habitan la región. Entonces se trata de ir produciendo el conocimiento más sistemático posible. Eso solo puede hacerse con el tiempo, digamos, nunca es de un día para el otro. Tiene que ver con esas 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, producir conocimiento permanentemente, ponerlo en cuestión, mejorar las técnicas que tenemos de recolección de datos. Casi siempre es con nulo o escaso financiamiento. Y por otro lado, digamos, fortalecer la formación de recursos humanos. Además de sus informes técnicos, el observatorio publicó investigaciones en revistas de Argentina, Brasil y Chile. También firmó acuerdos de colaboración con proyectos de investigación del Instituto de Investigación Gino Germani y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay 3 lugares, digamos, donde está toda la información. Uno es la página del Instagram del observatorio. Otra es la página del Laboratorio de Comunicación Transmedia de la facultad, que es otro organismo que funciona en paralelo con el observatorio.
bueno, también en todas las redes, ¿no? Instagram, Facebook, etcétera. Y después ahí está toda la información subida también al repositorio digital de la Universidad Nacional del Comahue. Los y las estudiantes de grado, posgrado y graduados de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue participan activamente en la elaboración de estudios y proyectos. Como nos contaba Pablo Schleifer, el objetivo del Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales es impulsar estudios sobre comunicación en la región, uniendo la investigación académica con la formación profesional. Con la producción de Ivana Guglielmi, la redacción de Morena López, Goncalves y Luana Altamirano, la operación técnica de Marcelo Miranda y la locución de Rocío Varela. Seguimos con este streaming de la MACOM, seguimos y terminamos de ver recién el informe del Observatorio de Comunicación y Temáticas Sociales de la FADEX y ahora tenemos otro entrevistado más, el cual es Rodrigo González. ¿Cómo te va, Rodri? Buenas, ¿cómo andan? Bien, ¿te querés presentar? Sí, yo soy Rodrigo González, estudiante de la carrera de Comunicación, sigo la mención en Gestión y Producción. Te consulto, bueno, te vimos recién en pantalla 2 veces, estuviste de móvil. ¿Cuál es el rol que están teniendo ustedes como mobileros? ¿Cuántos son? Somos 3 en esto de los móviles, con Tino Palacios y Yago. Y el rol que tuvimos fue contactar a los profes encargados de cada área y entrevistar sobre de qué se encarga cada área, ya sea área de sociales, diseño de informática, y que ellos nos expliquen a qué punto quieren llegar y qué es lo que quieren mostrar para estas muestras. Solamente te consulto, ¿cómo estás viviendo esta MACOM? Muy lindo, muy lindo. Se nota que el trabajo que han hecho cada uno de nuestros compañeros en los trabajos, con los conversatorios, los profes también, la dedicación que le ponen a las materias, al enseñar y cómo lo abordan cada uno de sus alumnos. Muchísimas gracias, Rodri. Continuamos ahora con este stream. Mi nombre es Cecilia Valladini y yo soy licenciada en Comunicación Social y magíster en Planificación y Gestión. Tenemos una orientación que es Gestión y Producción y dentro de esa orientación nosotros conformamos un área que tiene varias materias. Entre las materias tenemos Introducción a la Gestión y Producción en Comunicación, que está en primer año. Después, en segundo año, ya tenemos Comunicación Interpersonal y Grupal. En tercero, Comunicación en las Organizaciones. Y en cuarto, tenemos Planificación y Gestión en la Comunicación. En ese área, lo que tratamos de focalizar es sobre todo en los procesos comunicacionales, entendiendo a la comunicación como producción de sentidos, de vínculos, ¿sí? Una comunicación que se basa más que nada en mirar las mediaciones, las prácticas sociales, entendidas como prácticas de enunciación, ¿sí? Focalizamos no tanto en los medios, justamente, sino nos corremos de ahí para entender la comunicación, ¿sí? Desde una mirada de la complejidad, una mirada multidimensional, que se focaliza sobre todo en las organizaciones, en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, para poder elaborar planes de comunicación, para poder elaborar proyectos de comunicación, trabajar en diagnósticos, trabajar en todo lo que tenga que ver justamente para focalizar en los procesos comunicacionales, como dijimos antes, y no tanto en los productos, ¿no?, finales. Eso sintéticamente, ¿no? Bien, ¿y qué van a exponer para la MACOM? Bien, vamos a exponer 2 trabajos. La idea era poder mostrar más, pero bueno, estamos a fin de año y dentro de las posibilidades de los y las estudiantes vamos a presentar un trabajo desde una de las materias de comunicación de las organizaciones, justamente donde los estudiantes y las estudiantes van a mostrar el proceso de un trabajo que atraviesa toda la materia en todo el año, que es justamente un diagnóstico en comunicación. Entonces van a contar, van a narrar cómo fue ese proceso, cómo hicieron para llevar a cabo ese diagnóstico, justamente con organizaciones que seleccionaron, organizaciones de la comunidad. Y el otro trabajo es en conjunto con otra materia
que está también en el área, no dentro de nuestra área, pero sí en la misma orientación, que es gestión y producción, que es producción radiofónica. Y fue en articulación con una organización que se llama Comité para la Prevención de la Tortura de la provincia de Neuquén, que se acercaron justamente a la facultad buscando trabajar con la carrera de comunicación. Entonces ahí se hizo esa articulación que es tan importante también para nuestra área, que es justamente desde desde las organizaciones. Acá tenemos la facultad y este comité, ¿no? Y se elaboró un contenido radiofónico para un programa radial que tiene este comité, que se llama Sordos Gritos, y se emite por la radio CALF. Entonces lo que se hizo fue convocar a estudiantes avanzados de la carrera para que participaran en la elaboración de este contenido. Estas dos materias, justamente, comunicación de las organizaciones y producción radiofónica, lo que hicieron fue articular, ¿sí?, el trabajo de organización de la comunidad con la producción, ¿sí?, de un producto, que es el contenido para la radio. Así que bueno, ahí también vemos cómo la importancia de esta articulación justamente de la facultad con las organizaciones, y que es uno de los objetivos de nuestra área, ¿no?, para poder trabajar en el campo de indagación, para poder intervenir, ¿sí?, en el venir entre los actores justamente de las organizaciones. Y ahora nosotros volvemos acá al estudio con otra invitada especial que tenemos para el día de hoy de la muestra, con Florencia Patalano, del área de comunicación empresarial y egresada de la FADEX. ¿Cómo estás, ¿Cómo Flor? están? Gracias por invitarme, feliz de estar. Y bueno, ahora para ponernos un poco en contexto, ¿no?, y conocerte un poquito más. Actualmente, ¿en qué área te desempeñas con tu profesión? Yo hoy en día me desempeño en el sector privado. Trabajo en la agroindustria de peras y manzanas y hago todo lo que tiene que ver con comunicación y liderazgo. De hecho, acá vi que tienen unas muy hermosas, así que a destacar, brillantes. Bueno, yo, como usted bien decía, soy licenciada en Comunicación Social, con mención en Periodismo. Me recibí acá en esta casa en 2017. Y bueno, desde entonces empecé mi búsqueda profesional por distintos caminos, primero en política, haciendo comunicación, y finalmente me incorporé a la empresa de mi familia, que producimos, empacamos y exportamos peras y manzanas. El rol de un comunicador yo creo que tiene que ver con entender, transmitir y dar sentido a las realidades. Y encontré en la empresa de mi familia un espacio y un lugar para poder hacerlo, mucho desde el liderazgo, de los equipos, de la cultura organizacional, crear una cultura organizacional que muchas veces en las empresas falta, y más aún si son pymes. Así que mi rol tiene que ver con eso, con hacer lazos entre los equipos, mostrar el sentido de lo que hacemos, que bueno, atrás de esa manzana que ven acá hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, entonces tratamos de mostrar y comunicar eso como un valor agregado. Qué lindo. Y qué bueno que traes como estos conceptos que aún en la actualidad se siguen viendo a lo largo de la carrera, porque nuestra idea ahora es remontarte un poco a los años donde vos estudiaste acá en la facultad, y quería preguntarte si tenés alguna experiencia que te haya marcado como profesional ahora en la actualidad y que te haya ayudado a desempeñarte en lo que es hoy tu profesión. El marco de eso que me decís, y como recién charlábamos afuera del aire, para mí es un día muy especial volver hoy acá, porque hace 20 meses asesinaron a uno de nuestros amigos de la camada de comunicación, y por estos días su familia, sus amigos y todas las personas que lo amamos estamos pendientes del juicio, donde esperamos que de una vez por todas haya justicia por Juan Caliani. Así que es la primera vez que yo puedo venir acá después de que pasó lo que pasó, y realmente siento que el Cali está en todos los lugares. Para todos los que fuimos parte de esa camada fue trascendental lo que pasó, y también creo que por haber compartido este espacio con él, la universidad pública y todo lo que eso implica, tenemos la responsabilidad de llevar este mensaje.
volviendo a la pregunta en sí, a los momentos y a todo lo que compartimos, hubo un montón de anécdotas, experiencias en las distintas cátedras, pero en el marco de celebrar Antena Libre me parece re lindo tomar lo que eran las maratones radiofónicas, que entiendo que es el precedente que los trajo a ustedes hasta acá con la MACOM. Así que bueno, teníamos maratones radiofónicas en Antena Libre, donde teníamos una dinámica bastante similar a esta, y nos turnábamos y era una experiencia muy fuerte estar frente al micrófono, tener que producir, armar los programas y todo. Así que me parece que era algo súper lindo para rescatar. Sí, todos hemos pasado por ese tipo de experiencias, hemos pasado por Antena y bueno, hoy en este nuevo mundo del streaming, nada, así que súper emocionados. Y bueno, ya como para ir cerrando, quería preguntarte si tenés algún tipo de mensaje o enseñanza, si se quiere, a algún próximo ingresante o a alguien interesado a estudiar la carrera de comunicación. Bueno, a todos los que nos escuchen, primero decirles que si están dudando que se animen, que es una carrera que mucho más allá de los contenidos es una carrera transformadora de vida, y una vez que entras acá no salís igual en términos de la visión, de los contextos, de las realidades que aprendés a mirar con otros ojos. Así es que, bueno, todo el que esté pensando en venir, es una carrera hermosa, los recontraaliento. Y a ustedes, futuros colegas, me imagino que también ese aliento que falta, muchas veces en el durante la dinámica uno piensa como, uy, ¿cuánto falta? Quiero que sea ya, disfruten el camino. Y lo que viene es hermoso, van a tener un camino brillante. Bueno, muchas gracias, Flor, por acercarte y venir a esta muestra. Nos alegra mucho poder tenerte acá como egresada de acá, de la FADEX. Así que bueno, muchas gracias, Flor. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos con las entrevistas a diferentes docentes y en este caso tenemos a dos referentes del área de los lenguajes. La tenemos a Laura Di Marco y a Nacho Dobré, que vamos a estar escuchando a continuación. Bueno, mi nombre es Nacho Dobré y yo soy uno de los docentes en la materia Introducción a la Comunicación Visual, que es una asignatura de primer año para las 3 orientaciones. ¿Qué alcances tiene la materia particular que das vos? Bueno, Introducción a la Comunicación Visual, como decía, es una materia de primer año y que está focalizada principalmente en el abordaje teórico y práctico de la imagen fija. Esto implica cuestiones vinculadas al diseño, pero también a la fotografía. La idea de la asignatura es generar un marco de conocimiento bastante amplio y que sirva de introducción a el abordaje de otras formas que adopta la imagen en las sociedades contemporáneas. Esto quiere decir tanto televisión como cine o la misma fotografía y todo lo que tiene que ver en el tratamiento visual en las redes sociales. Desde la materia de Introducción a la Comunicación Visual, ¿piensan presentar algo para la MACOM? Y en caso de que sí, ¿qué piensan presentar? Sí, vamos a presentar algunos reportajes fotográficos, que es un trabajo que realizamos a mitad de año. Cada uno de los estudiantes encara un proyecto de manera individual que consiste en hacer un reportaje de alguna problemática social mediante la fotografía. Este es un trabajo bastante extenso que tiene más o menos 1 mes y medio de realización en el marco de la cursada y termina con una presentación colectiva en el contexto de la clase. La MACOM nos da la oportunidad de poder proyectar esos trabajos y que sean conocidos para el resto de los estudiantes. Bueno, yo soy Laura Di Marco, estoy en una cátedra de primer año, Lengua y Discurso 1, y también en Lengua y Discurso 2. Y bueno, nuestra cátedra es una materia de primer año que aborda los distintos discursos académicos, y en la Lengua 1 más académicos, textos funcionales, en tanto en lectura y escritura. La particularidad que tiene es que es una cátedra en la que practicamos, es muy una modalidad taller, es muy práctica, tiene todo su sustento teórico y su marco teórico del cual se apropian los estudiantes, pero fundamentalmente es un aula taller, como la llamamos. Escribimos y leemos mucho. En la Lengua 1, textos funcionales más académicos, y en la Lengua 2 es todo el discurso literario.
¿piensan presentar algo para la MACOM desde el área? Y en caso de que sí, ¿qué piensan presentar? Sí, vamos a presentar los trabajos de los estudiantes, porque ellos, como te decía antes, escriben y leen en todas las clases, así que vamos a presentar producciones poéticas, también narrativa, porque escriben cuentos, microrelatos, así que bueno, ellos están eligiendo qué quieren presentar, qué quieren compartir, van a elegir poemas y fundamentalmente algunos versos, y van a hacer una intervención poética con algunos versos seleccionados por un grupo. Después otro grupo va a presentar, va a hacer un cordel literario o cordel poético, que consiste, justamente como se llama cordel, en colgar sus producciones a modo de souvenir. Así que los visitantes, las visitantes se van a poder llevar ese escrito, que es un escrito producido por ellos en todas las clases. Con esta muestra anual de comunicación social del año 2025 y tenemos una entrevistada, capaz más reconocida, capaz pueden reconocer esta cara por acá en el Alto Valle. Valeria Ubiler, ¿cómo te va, Vale? Bien, ¿cómo les va? Todo bien. Muy buenas tardes. Mira, te comienzo preguntando, Sí. ¿en qué campo te estás desempeñando actualmente? Bueno, en la actualidad estoy trabajando en Canal 10, en el servicio informativo, desde hace 5 o 6 años que estoy en como la segunda etapa que estoy en Canal 10, porque ya había estado antes, desde 2008 hasta 2011, después me fui a trabajar al cable, a Somos del Valle, siempre en el servicio informativo de televisión, y ahora estoy en Canal 10 en el servicio informativo de la noche. Salgo a la tarde a hacer notas, entrevistas, y a la noche estoy en la conducción. Interesantísimo. Bueno, vos en ese trayecto, vos anterior a toda esta profesión, estuviste como tal acá como estudiante. Sí, de esta facultad, hice la tecnicatura audiovisual con el plan viejo, después me recibí de licenciada, hice la licenciatura, soy la primer camada de la especialización en comunicación y culturas contemporáneas, hicimos el posgrado, y ya terminé de cursar la maestría, estoy haciendo la tesis de la maestría en comunicación que se dicta acá en la FADEX. Así que sí, sigo acá. ¿Seguís siendo estudiante? Sí, no lo quiero dejar de ser. Y de toda esa etapa como estudiante, ¿cuál es alguna que vos decís destaco esta como tal? Bueno, la de los primeros años de la carrera, la de estudiante. A pesar de que siempre trabajé, me parece que es la mejor etapa de las vidas de las personas. Entonces, creo que es la que más destaco. Yo entré en la facultad en el 2000, entonces estuve con la crisis del 2001 y todo ese mal momento que pasamos en la universidad. Bueno, con la toma de la facu y todo, y bueno, a pesar de eso, bueno, esa época lamentablemente hubo mucha gente que abandonó. Yo tenía trabajo, por suerte, entonces pude quedarme en Roca y seguir estudiando, pero bueno, fue un momento difícil porque mucha gente tuvo que dejar, pero creo que esa es la mejor etapa, la de estudiante. Justo eso también me termina de interesar, y ya vamos cerrando con esto, de qué consejo le darías a una persona que va a ser ingresante de esta carrera o que está pensando en anotarse en esta carrera. Bueno, es como súper difícil porque yo creo que es una carrera que tiene que ver mucho con la pasión y el oficio. Si no sos apasionado, te gusta lo que estás haciendo, no es una carrera que te vas a llenar de plata y o tenés una salida laboral súper fácil, o digamos, es una carrera que te tiene que gustar hacerlo, que te tiene que apasionar, que poco te tiene que importar esto, ¿no? Te tiene que gustar mucho tratar de ser la voz de los que no tienen voz, de pensarte como el transmisor de algún tipo de mensaje que quieras dar. Tenemos mucho poder en ese sentido.
Entonces creo que es una buena oportunidad para saber usarlo. Yo creo que ustedes y los nuevos ingresantes de estas carreras de comunicación tienen la posibilidad de tener esto, de tener el celular, de tener redes sociales, de tener acceso a la información muchísimo más fácil de la que nosotros teníamos. No hace falta trabajar en un canal de televisión para poder emitir un mensaje. Entonces creo que los estudiantes nuevos van a tener esta oportunidad, la de ser sus propios medios y comunicar lo que quieran comunicar, así que va por ahí, me parece. Bueno, muchísimas gracias, Vale, por pasarte por acá. Seguimos ahora con el stream. ¿Y qué tenemos ahora, Vale? Una entrevista virtual. La tenemos ahí a Nadia Fernández. ¿Puede ser, Nadia? ¿Nos escuchás? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias ¿vos? por la invitación. Quería consultarte. Sí. ¿En qué estás proyectando la comunicación así, como exalumna ya graduada de esta carrera? Bueno, yo siempre a lo largo de mi carrera me gustó la comunicación en las instituciones o en las organizaciones. Así que actualmente, desde febrero de este año, estoy como secretaria de comunicación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue. Y desde agosto participé de un concurso y también en la facultad y gané y estoy desde agosto en el área de educación mediada por tecnología. Así que bueno, esos son los dos cargos que actualmente estoy. Y bueno, en el área de comunicación de la facultad, un poco es mostrar qué es lo que hace la Facultad de Ciencias Médicas, las actividades que hay dentro de las dos carreras, de las tres carreras que actualmente están. Y bueno, es el armado de videos, la edición de videos, entrevistas a profesores, alumnos. Bueno, es un poco eso. Bueno, es muy interesante lo que decís, la forma de llevar a cabo las diferentes formas de comunicación con las diferentes herramientas con las que se cuenta hoy en día. Y quiero rememorarte tus épocas de estudiante. Nos gustaría que nos cuentes alguna experiencia que te haya marcado de esta época, algún momento en especial, una materia, un profesor. Sí, bueno, hay dos ocasiones que me marcaron. Una cuando empecé, yo soy del plan viejo de estudios, y teníamos comunicación escrita. Bueno, yo, una materia de primer año, veía a los profesores que, bueno, con cierto miedo, ¿no? Con cierto temor, y siempre pensaba y decía, y mirá si algún día voy a dar clases en la facultad. Y recién estaba en primer año. Y bueno, después se dio la posibilidad, cuando me recibí, está la posibilidad actualmente de que todos los graduados en comunicación puedan presentar un proyecto para dar un seminario optativo en la carrera de comunicación. Y bueno, y después de recibirme todo, empecé a dar seminarios que los di en conjunto con Omar González, que bueno, lo conocen, es profe de la casa. Y después otra cosa que me marcó mucho fue la muerte de nuestra profesora de semiología, de Nelly Sosa, que bueno, que ha dejado mucha impronta en todos los alumnos. Ella daba el área, la materia de arte, también daba la materia de semiología y bueno, también me ha marcado mucho y fue la directora de mi tesis. Uy, sí, esa profesora es bastante nombrada incluso hoy en día, así que la llevaremos siempre en el recuerdo de la institución. Sí. Una última pregunta para cerrar. ¿Qué le dirías a un ingresante o a una persona que esté interesada en la carrera para motivarlo
o algún mensaje que lo cautive. Bueno, que es una carrera que tiene, mucha salida laboral en muchas áreas, ¿no? No solamente desde los medios de comunicación, los tradicionales, sino también que hay muchas formas de buscar ahí un camino en lo que es el periodismo en la web, ¿no? En Internet. Y después también en la comunicación en las instituciones. Y que también lo pueden combinar con otras carreras. Al que le gusta estudiar puede hacer comunicación y en algún momento, después de recibirse, puede perfeccionarse en alguna otra área, no sé, en la parte de marketing, en la parte de administración, de empresas. Es una carrera que se puede fusionar con otras carreras. Por lo menos yo eso es lo que he visto de otras personas, que se aplica mucho, como decía recién, en la parte de la licenciatura en la administración de empresas, hay algunas materias que son similares y esto que te da herramientas en cualquier puesto que vos estés, ¿no? Es una materia amplia. Incluso si se fijan las materias, hay algunas que son contextuales y son bastante, ¿no? Como sociología, economía, historia. Así que, bueno, si tienen la oportunidad de anotarse, que lo hagan, y que no me importa el tiempo que tarden, ¿no? Porque después cuando uno llega, eso es lo mejor, ¿no? O sea, no importa el tiempo que vos tardes, si sean 3, 5 años, 7 años. Después cuando te recibís ya, es eso, ¿no? Ese premio que tenés. Gracias, Nadia, de verdad, por estar presente. Nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias por estar presente de alguna forma, en este caso virtual, y por contribuir a este stream que estuvimos armando con mucho esfuerzo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y les mando un beso grande. Gracias. Seguimos con las entrevistas, estábamos con una entrevista virtual, una invitada, y ahora volvemos a piso con otra entrevista, pero esta vez presencial. Y nuevamente traemos a otra egresada de la FADEX, que en este caso es Antonella Supo. Hola Anto, ¿cómo estás? Re contenta, una removida, está buenísimo. Sí, así es. Contenta de volver. Mucha gente, ¿no? Sí, mucha gente moviéndose, es más, me había ido para otro lado, no sabía dónde estaban instalados, bueno, finalmente los encontré y acá estamos. Sí, qué bueno, muchas gracias por venir. Y bueno, para arrancar y ponernos un poco en contexto y conocerte un poquito más, contame en qué área te desempeñas actualmente como egresada de la FADEX. Bueno, contenta de volver al micrófono porque yo hice la orientación en locución y actualmente no me estoy desempeñando plenamente en eso, si bien hago ciertos trabajos. Actualmente estoy trabajando en el municipio, en la Dirección de Comunicación Institucional, manejando las redes, subiendo las gacetillas de prensa, haciendo diferentes trabajos dentro de lo que es todo el equipo, que somos 5 personas, nos movemos para todos lados, intentando mover un poco lo que es la actividad de la municipalidad. Bien, bueno, y ahora remontando un poco a lo que fue tu época de estudiante, más acá en la facultad, ¿recordás alguna experiencia o algún acontecimiento que te haya marcado en lo que es hoy actualmente tu profesión? Mira, yo creo que te podría nombrar 2 así medio rápidas. Una fue muy al principio y otra muy al final de lo que fue mi recorrido. El primer día yo creo que lo siguen haciendo, las movidas de integración de los estudiantes, los primeros días de clases. Bueno, ni siquiera cuando empiezan las clases, antes de eso. En ese momento yo llegué a este mismo edificio y no sabía dónde estaba el auditorio. Y tenía que ir al auditorio porque nos iban a dar una charla. En ese trajín de ese camino hacia el auditorio me encuentro con un grupo de chicas que estaban medio en la misma que yo. Fuimos juntas hacia el auditorio. En ese esperar y escuchar lo que estaban contando los profesores, los diferentes disertantes que iban apareciendo en la charla, nos empezamos a preguntar de qué carrera éramos o de qué carrera íbamos a seguir.
y todos eran abogacía, abogacía, abogacía. Yo dije, ay no, justo un grupo que me hago de amigas, todos son de abogacía, ¿qué hago? Bueno, y de repente escucho así, nos habíamos sentado todos así a lo largo de la fila de sillas, una chica me dice, yo voy a hacer comunicación. Y nos asomamos así, las dos nos miramos, resultaba ser Julieta Cornucardela, a quien le mandamos un beso enorme, que resultó después ser mi hermana y compañera en toda la carrera. Si bien ella después siguió como periodismo y yo locución, nos fuimos separando en las materias. Pero ¿por qué es un hecho que me marcó? Porque para mí es súper importante remarcar la importancia que tienen las personas que te rodean en el proceso universitario. Nosotros y nosotras somos estudiantes por una otra institución, que en este caso es la facultad, un otro superior, si queremos decirle, que son los profesores, las profesoras, y un otro par, que son nuestros compañeros, nuestras compañeras, y que sin ellos el proceso sería totalmente diferente. Por eso para mí ese momento me marcó muchísimo, que fue el comienzo de lo que después no sabía qué iba a hacer. Y después uno hasta el final, yo siempre fui muy autoexigente y en el proceso casi de realización ya de la tesis me agarra un profe porque yo no estaba conforme con lo que estaba armando y le decía que a mí no me gusta esto y lo otro, y Marcelo Loaiza me dijo, ¿sabes qué pasa, Anto? Las personas que somos tan autoexigentes siempre vamos a encontrar algo que no nos va a gustar y nunca vamos a estar conformes con lo que estamos haciendo. Pero disfrutá de este proceso que estás realizando ahora, que en ese caso era la tesis, y también me hizo hacer un clic, que dije, estoy transitando mi último periodo, ya le sufrí toda la carrera, pero por la autoexigencia más que el sufrir en sí de cualquier transición, también eso. Entonces también me hizo como hacer un parate hacia el final de todo ese recorrido y decir, bueno, disfrutémoslo, no nos autoexijamos tanto, y vayamos con lo que nos toca. Bien, bueno, qué bueno que traes esto de tener en cuenta al otro, de siempre tener presente el armar tu grupito, ¿no? Tu grupito de estudio, tu grupito de amigos, que te va a acompañar toda la carrera. Y bueno, teniendo eso en cuenta, ¿qué mensaje le dejarías a los futuros ingresantes o interesados en estudiar la carrera de comunicación? Que se animen, a construir y a reconstruir la comunicación de todas las maneras que les sea posible. Está buenísimo en ese sentido el poder experimentar. Siempre los profes lo veo, acá Omar, que siempre nos animó a eso, a inventar, a descubrir, a redescubrirnos, y de esa manera seguir construyendo, destruir y volver a construir la comunicación 1000 veces. Pero eso básicamente, que se animen, que nunca pierdan el ánimo por estudiar, por aprender y por hacer estas cosas como están haciendo ustedes ahora, que hay que poner mucha tarea, mucha energía y muchas ganas para que salgan bien o de la mejor manera posible. Pero siempre que, yo sé que cuando termine el día de hoy ustedes van a estar realizadas de haber dicho, hicimos esto, armamos esto que estuvo re bueno, re piola, mostramos lo que fue la comunicación en todo este año para nosotros, y eso está buenísimo. Así que también es por eso, porque se están animando a algo nuevo. Así que yo creo que diría eso, y bueno, y que disfruten de los procesos de cada uno, Bueno, Anto, muchas gracias por acercarte y venir a charlar. Gracias por la invitación y que siga todo hermoso. Bueno, gracias por venir. Y cuéntenme, compañeros, ¿qué sigue? Sigue un informe del Laboratorio Transmedia de la Patagonia. Nos van a ir contando otras de las actividades que realiza la FADEX con respecto a las tareas de extensión. Vamos con el informe, señor productor. Informe. Laboratorio Transmedia de la Patagonia. Para poner el contexto, el Laboratorio Transmedia de la Patagonia funciona en el ámbito de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Su creación en 2013 tuvo como objetivo ampliar y desarrollar una serie de premisas que vienen siendo prioridad en el trabajo del equipo de investigación sobre periodismo digital en la Patagonia desde 2001. Estamos acá con Alejandro Rose, que es director del Laboratorio Transmedia de la Patagonia. Bueno,
Mi nombre es Alejandro Rost, yo dirijo el proyecto de investigación, digamos, periodismo digital, en el que estamos trabajando desde, como bien decías, desde 2001, y el laboratorio Transmedia viene a ser como un contenedor, digamos, de las actividades que realizamos en los distintos proyectos de investigación que hemos tenido desde 2001 para acá. Básicamente son proyectos de investigación vinculados con el periodismo en internet, con redes sociales, con el consumo de noticias. Una investigación que realizó el Laboratorio Transmedia este año fue sobre el consumo informativos emergentes en estudiantes de comunicación en América Latina. ¿Puede hablarnos sobre los resultados generales de esa investigación? Sí, ahí participamos dentro de un grupo mucho más grande, digamos, somos una pequeña partecita ahí, un montón de universidades de la Argentina y de América Latina. Es un grupo que nació en el 2020, que dirige Francisco Alvarelo. Y bueno, en ese grupo arrancamos primero con 9 universidades de acá de la Argentina, bueno, tratando de seguirle el tranco, digamos, a cómo era el consumo de noticias, el consumo de medios por parte de estudiantes de comunicación de distintos lugares de la Argentina, tanto en universidades privadas como en universidades públicas. Para eso hicimos entrevistas, hicimos encuestas, luego hicimos grupos focales. Así que bueno, el último lo presentamos ahora la semana pasada. Hay distintos hallazgos ahí que tienen que ver con la preeminencia, por ejemplo, del celular, del smartphone, digamos, como principal dispositivo a través del cual los y las estudiantes acceden a la noticia. Las redes sociales también son la principal vía de acceso a las noticias, que son un acceso más bien fortuito, digamos, ¿no? Muchos dicen, me encontré con la noticia, ¿no? No es que voy buscando, sino que se van encontrando con las noticias a medida que van navegando o van habitando las redes sociales, ¿no? Esos entornos sociales. Y bueno, la preeminencia de Instagram, por ejemplo, de TikTok y Twitter como principales redes. Y bueno, distintas cuestiones que tienen que ver con el consumo de medios emergentes, un poco de podcast también, un poco de streaming también, mucho streaming. Así que bueno, es interesante ver además cómo estos comportamientos se repiten no solamente en la Argentina, sino también en otros países, ¿no? Incluso, por ejemplo, un aspecto que aparece bastante y que nos ha llamado mucho la atención es lo que se llama la evitación de noticias, ¿no? Mucha gente, y no solamente estudiantes, ¿no? Evitan exponerse a las noticias por la negatividad que tienen las noticias, porque son contenidos que por ahí generan sentimientos negativos, ¿no? Claro. Así que bueno, eso lo hemos visto también en estudiantes de comunicación, y particularmente fue muy fuerte en la pandemia, donde las noticias no eran buenas. Para próximos objetivos del Laboratorio Transmedia de la Patagonia, ¿qué temas vinculados con la inteligencia artificial creen que deberían estudiarse en las próximas etapas? Bueno, el tema de la inteligencia artificial es importante. De hecho, hemos hecho un primer approach ahí, particularmente en uso de chatbots de inteligencia artificial generativa por parte de periodistas. Al final no lo publicamos porque no logramos encontrar resultados todavía muy concluyentes cuando hicimos el trabajo de campo. Pero bueno, es un tema que claramente nos atraviesa y seguramente vamos a retomar. ¿Ven necesidad de políticas públicas específicas según lo que muestran los datos? Respecto al tema de inteligencia artificial, sí. Sí, claramente, o sea, todavía estamos ahí en momentos incipientes, ¿no? Pero lo que pasa es que, por ejemplo, no sabemos muchas veces cuáles son las fuentes que en estos resúmenes, por ejemplo, de inteligencia artificial, o hay muchos sesgos también, se generan muchos sesgos a partir de los datos con los que se carga y se entrena la inteligencia artificial, particularmente cómo se entrena, no solamente cómo se carga, sino cómo se entrena. Bueno, ese también sería un abordaje, ¿no? Claramente para analizarlo, ¿no? Cómo se presenta la información en estos chatbots de inteligencia artificial, que son muchos, muy variados, y cada uno tiene además distintas opciones con mayor o menor profundidad. Esta fue la entrevista con Alejandro Rost, director del Laboratorio Transmedia de la Patagonia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.
Volvemos al piso y en este caso tenemos a un invitado muy especial, a una eminencia de la radio, el señor Ricardo Valle. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Gracias por venir. Decinos, ¿cómo estás viviendo esta muestra anual de comunicación? ¿Qué estás viendo? En principio veo un hecho reconfortante, y es que en un momento en que se habla tanto de la desmotivación juvenil, de la falta de compromiso, de la falta de participación y de fenómenos preocupantes como es el desgranamiento, la deserción, el alejamiento, que los estudiantes y las estudiantes, en compañía de su cuerpo docente, estén llevando adelante un hecho como este, me parece de una enorme significación para que la comunidad en general a la que este tipo de actividades va dirigida, para que no terminemos hablando solamente entre nosotros y entre las cuatro paredes del claustro, se entere de qué es lo que se hace en una carrera como la nuestra, y en un momento en donde la comunicación, la cultura y el arte están bajo ataque, bajo asedio, en donde la universidad está sufriendo una política despiadada y cruel de desfinanciación, demostrar que hay gente que sigue poniendo el hombro, sigue manifestando capacidad de resiliencia y sigue trabajando por la defensa de aquello que cree invalorable y muy significativo para el desarrollo del país y el desarrollo de los pueblos. Me parece que a eso apunta una muestra como esta. Wow, sí, un análisis bastante interesante. Y como estudiante sé que has hecho varios aportes al estudio de la comunicación, en especial del estudio de la radio. Contanos, ¿cómo estuviste proyectándote en la comunicación todos estos años? ¿Cuál fue tu labor más significativa? Bueno, yo cumplí este año 47 años de docencia universitaria. Aquí estoy jubilado desde hace 3 años, pero he seguido impartiendo clases en el IUPA, aquí en Roca, y han sido años en donde la mayor parte del tiempo los consagré a la radio, y en los últimos 6 lo he combinado con la enseñanza de guión televisivo. A mí me parece que son medios, dispositivos, en los que ya no se puede hablar de un medio en particular, sino que hay que hablar de ese medio y de sus adyacencias, de aquello que lo rodea, de que está próximo, desde el podcast, en el caso de la radio, el streaming, las redes sociales, la web, que hablan de un verdadero entramado envolvente en el cual es muy difícil sustraerse a él, y es muy difícil la existencia hoy de anacoretas. Estamos todos atravesados por la comunicación. A mí me interesa especial y particularmente la comunicación que tenga sesgo de autor. Quiero decir con esto una comunicación que tenga conceptualmente peso específico propio, que deje sustancia, que esté provista de creatividad, de sensibilidad y de compromiso, y que tenga las marcas de un creador en particular. Me parece que esa comunicación es la que además necesita un momento como este, en donde el país atraviesa una de sus instancias más conflictivas y menos gratas por la situación en la que nos ha tocado vivir. Así es. Bueno, y si me permiten, para aprovechar, ya que estamos acá con el prócer de lo que es el mundo de la radio, preguntarte cómo ves en un futuro lo que es la radio con toda esta llegada de, por ejemplo, el streaming, las redes sociales, los podcasts. ¿Cómo ves que se puede ir transformando? Y a mí me queda la esperanza de que ustedes sean capaces de convertir las transformaciones que a lo mejor a mi generación le resultó un poco más complejo llegar a alcanzar o a ver realizadas. Y para eso me parece que hace falta estas características de las que hablaba: imaginación, creatividad, sensibilidad y sobre todo compromiso para llevar adelante aquellas causas
que ya no tienen que ver con los intereses personales exclusivamente, aquellos en donde un montón de influencers, youtubers y gente por el estilo piensa que empieza y termina todo en la satisfacción de necesidades individuales. A mí me parece que por encima de eso está la necesidad de un cuerpo social que está esperando de nosotros un aporte más significativo. Para eso hay que concebir la comunicación. Y yo me tomo el atrevimiento también de consultarle, ya que viene justamente este gran campo. ¿Y qué le recomendaría usted a ingresantes de comunicación social o personas que se quieran inscribir dentro de la carrera de comunicación social? ¿Qué recomendación le daría a usted para que se desarrolle en el campo? Y a mí me parece que hace falta cargar la mochila que uno lleva, y voy a incurrir en algo de viejo maestro. A mí me parece que hay que incrementar los consumos culturales. Me parece que sin lectura y sin escritura, que son las que terminan modelando y modulando el pensamiento, y todo esto se vuelve más complejo. Me parece que un buen comunicador tiene que tener nociones generales de literatura, de cine, de música, de cultura en general. Y como nosotros somos una ciencia todóloga que abreva en muchas fuentes, me parece que es importante el aporte que podamos extraer de la filosofía, de la sociología, de la antropología. Me parece que todo eso nos nutre y nos hace más portentoso el aporte que podamos hacer a este torrente necesario de comunicación. Bueno, agradecerte y es un honor haberte tenido acá. Ricardo, muchas gracias por acercarte a esta muestra. Y mucho éxito en el final de esta muestra. Y ahora seguimos con una entrevista la tenemos a... ¿Quién teníamos? Victoria, a Victoria Cersagui, una egresada de la carrera de comunicación social. Okay. Bueno, pero antes que eso, vamos a despedirnos. Hay que despedirnos de Antena, que estuvo también en esta transmisión de lo que fue la muestra anual de comunicación. Y para eso, volvemos con los agradecimientos. Que en este caso fueron la primera cooperativa frutícola y Lubrano Hogar, que tienen acá una demostración de estas manzanas que, a pesar del calor y a pesar de toda del paso del tiempo, siguen frescas y la verdad que tienen muy buena calidad, así que cuando quieran pasan y les compran unas manzanas. Y también le agradecemos a Lubrano Hogar por el instrumento de esta artística, ¿no?, para poder adornar nuestro set del stream. Así que muchísimas gracias. ¿Dónde los encontramos? Nos pueden encontrar tanto en la ciudad de General Roca, Allen y Villa Regina. Están atendiendo y pueden encontrar gran variedad de productos para la decoración del hogar. Así que ya saben, pueden pasarse por Lubrano Hogar, van a encontrar las mayores comodidades a los mejores precios. Muchísimas gracias a los oyentes de Antena. Saben que pueden volver a escuchar esta transmisión en www.antena-mediolibre.com.ar en la pestaña Universitarias, y si quieren volver a ver el stream pueden ir al canal de la FADEX UNCO de YouTube, y ahí van a tener la repetición de esta transmisión que realizamos hoy. Muchísimas gracias por estar del otro lado. En esta ocasión tenemos a Victoria Cersagui del área de la comunicación energética. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás, Victoria? ¿Cómo estás? La escucho para afuera, pero la escucho. Bueno, me presento, yo soy Candela y bueno, voy a hacerte un par de preguntas, recordarle a la audiencia que Victoria es egresada de la FADEX y hoy actualmente, para conocerte un poco más y la audiencia también pueda conocerte, contame, Victoria, ¿en qué área te desempeñas hoy actualmente? Ya hace varios años que soy la editora jefa de la sección Energía del diario Río Negro, pero además tengo participaciones en varias radios.
Ahora remontándote un poco a lo que fue tu experiencia como estudiante de la FADEX y estudiante de comunicación social, ¿recordás alguna experiencia o anécdota que te haya marcado en lo que es hoy tu profesión actual? Sí, viste que tenemos esta cosa cuando estamos en la facultad que es la mitad periodismo y la mitad comunicación, no sabemos bien para qué lado queremos ir. Sí me marcó mucho una frase que dijo un profesor, que es Fabián Bergero, que calculo que le hemos tenido casi todos, que dijo que la función del periodista es que cuando te dicen buen día, te asomes por la ventana y veas que me está granizando. Y la verdad es que eso me pareció algo que me marcó, que al día de hoy lo sigo revalorizando porque es lo que tenemos que hacer los periodistas, tenemos que chequear, tenemos que ir a las fuentes y sobre todo hoy en día tenemos que machacar esto de salir a la calle para ver la realidad. Interesante toda esa experiencia de estudiante, ¿no? Y volver a retomar lo que es ahora en esta muestra anual de comunicación. Y teniendo eso en cuenta, ¿no? En este ámbito que estamos rodeados de estudiantes y futuros estudiantes ingresantes, si se quiere, ¿qué mensaje les dejarías a esos futuros ingresantes o interesados en estudiar la carrera de comunicación? Bueno, primero que es un amor, sobre todo el periodismo. Yo lo que más he hecho en mi carrera ha sido periodismo. Trabajé muy poco tiempo como comunicadora en la parte institucional, pero la verdad que lo que es el periodismo es apasionante. Yo estoy hace 20 años en el diario Río Negro y hace 5 años que estoy haciendo radio en Radio Con Vos. Creo que soy la única conductora de un programa en una radio grande de Buenos Aires que está acá en la Patagonia, que es también un poco un orgullo. Y es apasionante. Y lo que le diría es algo que lo deberían aplicar todos los días, que es que realmente lo imposible es únicamente lo que no hacemos. La comunicación y el periodismo no tienen fronteras, no tienen límites, y lo imposible es únicamente precisamente a lo que uno no se anime a hacer. Si te animás, vas corriendo todo el tiempo a la frontera de lo imposible. Bueno, Victoria, muchas gracias por contactarte con nosotros y por haber sido parte de esta muestra anual. Recordarles que Victoria es egresada de la FADEX. Te agradecemos esta comunicación, Victoria. Espero vernos en otro encuentro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. En este momento vamos a pasar otro informe más, ya finalizando de a poquito, pero vamos a ir con el informe de la profesora Dolores Caimonat, que la vamos a tener ahora mismo en pantalla. Sigan disfrutando con nosotros, que seguimos en stream. Bueno, yo soy Dolores Caimonat, soy profesora del área de foniatría dentro de la carrera de licenciatura en la comunicación con orientación locución. Tenemos en común las materias de introducción a la locución, foniatría 1 y foniatría 2. ¿Qué alcances tiene el área dentro de lo que es la carrera? Bueno, la foniatría lo que pretende es o se constituye en un soporte técnico para los comunicadores a la hora de comunicar. Es decir, que brinda recursos teórico-prácticos para el desempeño de la tarea locutiva, en concreción. Este año, ¿piensan presentar algo para la MACOM desde las materias? Y en caso de que sí, ¿qué piensan presentar? Estamos ahí planificando, consideramos que la MACOM es una muestra del producido de los alumnos, del tránsito de los alumnos en cada una de las asignaturas y su crecimiento. Entonces, lo que pretendemos es mostrar un poco de lo que se hace al interior del aula y de las asignaturas y que muestren a su vez el crecimiento, los avances, las adquisiciones por parte de los alumnos. Y el tránsito, en particular en esta área, el tránsito en lo que significa todo un proceso que inicia allí en la materia introductoria, en el módulo de foniatría específicamente, se continúa en foniatría 1 y luego en foniatría 2. ¿Qué adquieren los chicos? Y bueno, la idea es, cuando hablamos de soportes técnicos, que manejen aspectos que tienen que ver con el manejo de la voz, el conocimiento de su propia voz y el usarla
para el uso profesional futuro de la voz, ¿no? Y luego, cuando van avanzando, aprender que es la voz, pero aplicada al habla, a las emisiones de habla y, por ende, todo lo que tiene que ver con la expresividad. Y la expresividad tiene implicaciones de sentido, de significado. O sea, es una voz con su expresividad, pero aplicado a interpretar cabalmente un texto. Y estamos con el último entrevistado de, al menos esta tarde, al menos en este stream y al menos en este piso. ¿Cómo te va? Nicolás Tamborindegui tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por invitarme. Che, Nico, contame acá, que ya varios capaz te reconocen un poco la cara, pero ¿en qué campo te desempeñás actualmente y qué te está pareciendo esta MACOM? Bueno, yo trabajo en Canal 7 de Neuquén, hago periodismo, hago tele, radio, hice diario en su momento. Desde que me recibí y antes también me dediqué siempre al periodismo, a la parte periodística. Bueno, y volviendo un poco a lo que fue tu experiencia como estudiante, ¿no? Ya que estamos rodeados de estudiantes y esta muestra anual de lo que es la comunicación, si recordás alguna experiencia o anécdota que hayas vivenciado y que te marcó lo que es ahora tu profesión actual. Sí, mirá, yo acá entré cuando estaba el plan viejo, eran 5 años, era todo muy diferente a como es ahora. Anécdotas, me acuerdo, por ejemplo, lo que era cursar computación. Hoy en día todo pasa por la computadora y en nuestra época era disquete de 5 1/4, cosas que hoy son prehistoria, ¿no? Y cursábamos de esa manera, o me acuerdo el primer día de clase había tanta gente en el aula que había gente en el pasillo directamente porque no entraba al aula. Hoy no sé si pasa eso, no pasa, bueno. Y en esa época, cuando yo empecé a estudiar, el año 99, se decía que comunicación era la carrera del futuro. Y todo el mundo quería estudiar comunicación, todo el mundo. Y hoy, 20 y pico de años después, yo no sé si se cumplió eso, no se cumplió, pero el panorama es muy diferente. No había redes, ni se imaginaba uno que iba a haber redes o algo parecido. No había nada que nos permitiera pensar en ese momento muchas cosas que hay hoy en día. Internet había, pero era muy reciente, pero hacer periodismo a través de Internet era algo impensado. Y fue algo muy, por ahí, muy diferente a lo que es hoy, y al poco tiempo nos tocó convivir, a los que egresamos en esa época o estudiamos en esa época, convivir con los cambios, ¿no? Y bueno, y hoy en día estamos adaptándonos a esos cambios todavía. Ustedes son más nativos digitales, nosotros somos más de otra época. Así que bueno, ahí estamos. Eso es algo que vamos a tener al menos siempre nosotros, ¿no? ¿Y qué le dirías a una persona que está interesada en la carrera de comunicación social o que ya es ingresante en comunicación social? Para adelante, que estudie. Me parece a mí que la diferencia va a ser entre los que estudiaron, los que tienen formación y los que no. Hoy en día parece fácil agarrar un micrófono, cualquiera puede comprarse un micrófono. Antes, y también en base a la pregunta que me hacías vos, todos queríamos tener un lugarcito en alguna radio, ¿no? Era como tocar el cielo con las manos en esa época de estudiante, poder tener un huequito en una radio, tener un programa, hacer un móvil. Y hoy en día es muy fácil, cualquiera puede agarrar en la casa, comprarse un micrófono, o con una conexión buena de internet, hacer un streaming, hacer algo. O publicar a través de redes sociales, algún texto, algo. Es mucho más fácil y es diferente. Entonces yo creo que en algún momento la diferencia la van a hacer los que estén formados, los que tengan estudios, los que sigan estudiando, los que hagan un periodismo, al menos en mi campo, un periodismo serio, comprometido, que en algún momento esto se va a terminar, esto de lo chabacano, lo hecho así nomás, la opinión fácil, sin datos. Me parece que en un momento la gente se va a volcar masivamente al contenido de calidad. Y ahí los que tengan una formación van a marcar la diferencia. Por eso, a los que están por estudiar o a los que están estudiando, el consejo es ese: no aflojen, sigan para adelante, camino complicado, con obstáculos, pero vale la pena, al menos a mí me parece que vale la pena. Qué opinión tan visionaria que ya estás imaginándote un futuro totalmente atravesado por la comunicación, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho la participación. Y ahora nos vamos con la entrevista de la coordinadora del área de radiofónica, Andrea Miglio, una profesora de la carrera de comunicación social. Andrea Miglio, soy la coordinadora del área radiofónica. Le queríamos preguntar, ¿qué alcance es el que tiene su área? El área está compuesta por 3 materias, una es periodismo radiofónico, la otra comunicación radiofónica, las 2 materias están en segundo año. Y en tercero, quienes sigan la orientación gestión y producción se encuentran con producción radiofónica. O sea que hay algunas personas que hacen 2 años de radio.
Alcances diversos. La de periodismo ya lo dice su nombre, está más orientada a esa línea. La comunicación radiofónica pone mucho énfasis en la expresividad, en el tipo de narraciones y relatos generados con una perspectiva de sensorialidad, de cercanía y afectividad con la comunidad, etc. Y en el caso de producción radiofónica hay un eje anual que trabajamos que es la ficción. O sea que trabajamos dramaturgia sonora, dramaturgia original y también adaptaciones. Y hacemos también mucho énfasis en el diseño sonoro como el alcance del podcast, por ejemplo, o de materiales que hoy están divulgándose a través de las multiplataformas. Tratamos de acceder ahí. En relación con la muestra de comunicación, ¿van a mostrar algo este año? ¿Qué es lo que piensan mostrar? Este año vamos a ser parte de un conversatorio donde vamos a integrarnos 2 materias, comunicación y producción radiofónica, la de segundo y la de tercero, porque hay un enlace entre esas 2 materias que es el documental. El documental es el material más complejo que vemos en segundo año y en tercero lo retomamos en su visión o versión de docudrama, es decir, que insertamos algunos elementos de ficción dentro de este material que tiene que ver con un estudio de rigor acerca de un tema específico. Así que, bueno, un poco la conversación que se va a dar ahí es acerca de la investigación para radio, lo importante de generar diseños sonoros atractivos y también la búsqueda del trabajo colaborativo y trabajo territorializado como el modo de contarnos y generar una dinámica social diferente, ¿no? Y después con el grupo de comunicación en las organizaciones vamos a mostrar un trabajo que hicimos el año pasado junto al Comité contra la Tortura de Neuquén y que es un material que se está difundiendo en radio, que tuvo un primer procesamiento de un material donde se tomaron voces de Alicia Cesaroni, de Zaffaroni, distintas personas que hablan acerca de la punibilidad, ¿no? Estamos con esa temática y bueno, ese trabajo llegó a su fin con una producción en podcast que está circulando en los medios. Así que la idea es conversar, pero también escuchar algunos materiales mínimos, quizás trailers de esos audios. En las últimas instancias de este stream, ahora vamos a hablar con uno de los participantes de este gran equipo. Andrés, ¿cómo te va? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo estuviste viviendo toda esta muestra que estuviste detrás de cámara? Mucho nervios, igual se va entendiendo. Al principio, al arranque de la transmisión, hay mucha tensión, mucho problema, mucho emergente que surge y después se va solucionando, te vas relajando y ya para el final estamos todos, creo, más distendidos. ¿No? ¿Ustedes de la conducción cómo lo vivieron? Sí, un poco así. Más o menos de esa manera, ¿no? Sí. Bueno. Tratando de coordinar ahí un poco entre operación y conducción. Y generalmente Andrés era el que estaba ahí, te acomodaba un poquito el micrófono si es que lo llegaron a ver. Y bueno, compañeros. Bueno, justamente esto es algo que me interesaba consultarte, más que nada desde la parte de lo técnico, ¿viste? Que al principio capaz se fue un poco caótico capaz, pero después terminó soltando y ya se le agarró la mano. Vos del lado, al menos de estar tanto atrás como acomodar los micrófonos, como acomodar esto que lo otro, ¿vos cómo lo sentiste como tal? Mira, este stream vamos a contar un poquito el detrás de escena que hay detrás de este trabajo, ¿no? De este gran trabajo. Esto se organizó muy rápido, en menos de, Omar, ayúdame, en menos de un mes, empezamos en gimnasio, claro. Una charla de gimnasio y dijimos, tenemos que hacer algo, vamos al mismo gimnasio. Y después, bueno, ese algo tomó forma de stream y se armó en menos de un mes, ¿no? Y yo creo que lo que se ha conseguido es realmente muy valorable porque se armó toda una producción, se asignaron roles. Por suerte hubo un equipo de estudiantes que con muchas ganas, muchas pilas, que eso es fundamental, o sea que teníamos un equipo humano muy interesante, dividimos roles, Omar fue un poco ahí quien canalizaba todo, la cabeza organizadora, el pulpo, que ponía cada cosa en su lugar y que gestionaba y que ordenaba todo. Y la verdad es que llegamos a buen puerto, lo conseguimos estar al aire, transmitir, más de 2 horas de transmisión,
un mes de preproducción, que no es nada, parece un montón, pero les juro que no es nada, y encima ustedes, estudiantes de la carrera, con finales, parciales, y toda la agenda del estudiante, que no es menor, y acá estamos. Así que nada, el reconocimiento primero a todos los alumnos y alumnas que participaron de este stream, los que aparecen en cámara en este caso, quienes no, hay un equipo muy grande de producción que generó contenido para este stream, para los compañeros y compañeras de Antena Libre que también participaron de esto, para el equipo técnico, a Sandro, a Seba, que nos dieron una mano gigante, que acomodaron todo, a Nacho, que es nuestro operador técnico, que se vino de Neuquén no sé cuántas veces, a Ensayo, un grande Nacho. Y además Nacho es una figura clave porque es el que gestiona todo el estrés de la transmisión. Así que, bueno, seguramente, y quiero que quede un concepto muy en claro, que es muy importante, quizás nosotros hoy no lo vemos, pero es muy importante para esta universidad y para esta facultad, que es la primera vez que hacemos un streaming en vivo de estas características. O sea, estamos haciendo historia, ¿se dan cuenta? Por lo menos estamos marcando la historia de esta facultad. Es muy importante, al menos para mí, desde el rol que me toca hoy, de rol docente, yo creo que para el resto del equipo también es muy importante, y esperemos que sea el primero y no el último. Yo creo que ya tenemos en la cabeza un plan, ya estuvimos anotando los errores, las cositas para mejorar. Obviamente hay un montón, y yo creo que el año que viene va a ser, pero 1000 veces mejor, así que, y lo vamos a trabajar de otra manera, con más tiempo, así que abrimos una puerta, abrimos un portal, y eso es muy, pero muy importante en esta instancia. Así que felicitaciones a ustedes también por hacer historia. No, gracias a vos. Sí, seguramente en años próximos vendrán camadas, que ya de por sí hay camadas que tienen muchas ganas de producir, que es muy importante que ya salgamos produciendo desde la universidad. Bueno, ya estamos llegando al final de esta transmisión en vivo. ¿Cómo se sienten, compañeros? Yo personalmente, de mi lado, me siento muy feliz de haber sido parte de esto. Es un proyecto que a mí me entusiasmó desde el primer momento, algo que ya me motivaba de por sí. Las personas tanto que estuvieron laburando dentro de este espacio, de la operación técnica, ya desde Nacho, desde Omar, desde Cata, que estuvo en la producción general, desde acá, desde Andrés, que estuvo... Sí, estuvo cagando a pedo y se está quedando pelada de momentos, pero no es la idea. La idea es que dentro de todo terminamos disfrutando, al fin y al cabo. Terminamos desarrollando lo que a nosotros nos gusta dentro de lo que es este campo de comunicación, como es tanto el habla como el informe, como la muestra, todo junto, en un mismo sentido. Y al menos en mi espacio siempre me gustó esto del poder informar, y hay algo que me quedó de una de las entrevistadas, que dijo que se empezó a sentir en este mundo de la comunicación para poder transmitirle un mensaje e informar a la gente, y eso es un poco de lo que estamos haciendo en este espacio, y que personalmente siempre hay que terminar ocupar estos espacios justamente para poder llevarse a cabo, y que justamente la gente se termine copando de hacer estas mismas cosas. No tengo mucho más, solamente agradecimientos a toda la gente que estuvo por detrás. Agradecimiento, bueno, a toda la gente que se pasó por el stream, la gente que nos escuchó por Antena Libre, a mi familia personalmente, que el estudiante que es de afuera lo entiende realmente, el estudiante que no es de acá de la ciudad sabe que a veces la familia es la que más termina extrañando al estudiante. Entonces nada, yo desde mi lado le mando un besote a todas esas personas, y posta gracias por pasarse. Cande. No, yo también totalmente de acuerdo con lo que decías, Bruno. Si bien yo soy de acá, oriunda de Fisque, pero también mi familia escuchándome desde el otro lado y viéndome, así que súper contenta. Y bueno, si les parece, antes de irnos, agradecer a la primera cooperativa frutícola por estas manzanas espectaculares que ven acá. La cooperativa es una empresa pionera en el trabajo mancomunado de productoras y productores frutícolas. Funciona en el Alto Valle desde 1938, y a través del sistema cooperativo su producción de peras y manzanas se exporta a los más destacados mercados internacionales y al mercado interno. ¿A quién más tenemos que agradecerle, Vale? Tenemos que agradecerle a Lugran Hogar por prestarnos estos muebles y por adornarnos este bello espacio en el que estuvimos habitando durante toda esta transmisión, así que saben que pueden ir a pasearse por la Tucumán,
y ingresar al local. ¿Cómo? Por Villa La Esquina, por Allen también. Sí, tienen diferentes sucursales, así que de vez en cuando largan alguna oferta, así que vayan y chusmeen también sus redes sociales para estar atentos de cualquier negocio que se puedan armar, de cualquier inversión. Y nuevamente agradecer a todos aquellos que están mirando desde el otro lado y a todo el tremendo equipo que no los podríamos mencionar porque somos muchos, pero ahora viene con una plaquita de créditos, así que muchísimas gracias por vernos. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima y aguante la comunicación social.